esta mañana es de 2 detenciones importantes en Sinaloa. Nos enlazamos con Cindy Beltrán, periodista independiente. Cindy, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Adela, qué gusto saludarte a ti y por supuesto a todo tu auditorio aquí desde Culiacán, después de una jornada intensa que hemos vivido en materia de seguridad, especialmente en las últimas horas, pero además pues una semana que ha sido muy, muy intensa para los culiacanenses. Cuéntanos, Cindy, cómo amanece y que una crónica de lo que estuvo ocurriendo ayer y esta mañana. Pues mira, hoy las primeras horas todavía seguían los aviones y los helicópteros sobrevolando en gran parte de Culiacán, una mañana donde la ciudad se siente, híjole, decíamos cruda, donde la ciudad se siente pues muy sola. Sin embargo, hay que decirlo, lamentablemente muy temprano se presentaba ya un asesinato en la zona de Tierra Blanca, y me gustaría regresarme un poco a la jornada de ayer, que fue bastante extensa. Decía, a inicios de semana, la verdad es que se habían estado presentando estos enfrentamientos que ya no eran de noche, ya eran en la tarde. Veíamos las imágenes de los chavos que iban saliendo de una prepa acá por el sector de Barrancos, y el desespero de la población, y se iba poniendo tensa, digamos, las circunstancias en Culiacán. Finalmente, el día de ayer muy temprano, y después de que se aceptara por parte de las autoridades toda esta red de cámaras de vigilancia colocadas, adjudicadas hasta el momento al grupo delictivo de los Chapitos, y que estaban obligando a algunos comercios, a algunos negocios a colocar estas cámaras de videovigilancia. Bueno, pues ayer muy temprano el ejército empezó a retirarlas. El propio gobernador Rocha Moya aceptaba la existencia de esto, y bueno, hay que recordar que hace algún mes más o menos se había asegurado un sistema similar al C4, donde tenían conectadas todas estas cámaras. Empezaron a retirar las cámaras de vigilancia, y aquí en Culiacán ya se tenía esa percepción de que seguramente venía algo fuerte, o se estaba preparando algo fuerte. Los aviones Hércules habían estado sobrevolando desde un día antes, y efectivamente a eso de las 4 de la tarde, 5, empezó la movilización en el sector de las Quintas de la ciudad de Culiacán, específicamente en el estado de Chihuahua, y en circunstancias empezaron a aparecer vehículos abandonados. Se hablaba de una operación muy táctica, y posteriormente se dio a conocer precisamente la detención de este personaje que, al menos en el grupo delictivo de los Chapitos y en su organigrama, pues tiene gran importancia, que se trata precisamente de José Ángel Canovio, y que decían, pues se dice, él tenía su propia célula de tráfico de fentanilo, pero además este personaje, conocido como el Güerito, es importante mencionar que uno de los principales financieros para la compra de armas, uno de los principales financieros que, hay que decirlo, su nombre empieza a hacerse popular, al menos en la sociedad en general, no en el gremio de la delincuencia organizada, hasta los últimos 2 años, y que mucha gente se sorprendió que este personaje se encontrara aquí en Culiacán, ahí en las Quintas, muy cerca de donde estaba, por cierto, el sistema tipo C4 que tenía la Chapiza. Y entonces, eso de las 5 de la tarde, trasciende que fue detenido, que fue un operativo, digamos, limpio, pero en las calles, como si hubiese una persecución, porque hay que decirlo, no han dado muchos detalles de ese momento exacto. Aparecen ponchallantas que, al parecer, en huida, algunos de los acompañantes de este personaje, de José Ángel Canovio, habrían tirado. En Culiacán la cosa estaba tensa ayer en la tarde, pero cuando se dio a conocer la detención de este personaje, y tristemente aquí en Culiacán, dice la gente, un personaje de este nivel lo detienen y se lo llevan de volada. Entonces, quizás no venga más reacción de la delincuencia, pero no paraban los sobrevuelos de helicóptero, y eso indicaba, y nos indicaba a la gente de Culiacán, que no había terminado el operativo, y que probablemente la persecución iba más allá de solo este personaje. Empezó a oscurecer, voy a tratar de ir un poco más rápido, y sigue el operativo en la zona de Tierra Blanca, acá en Culiacán, una de las zonas, hay que decirlo, más viejas de la ciudad de Culiacán. Empiezan a verse estos videos donde el equipo táctico de la Marina y del Ejército ingresan a una vivienda, y empiezan los rumores que llegaron a mencionar incluso que podía encontrarse ahí el propio Iván Archibaldo Guzmán. Sin embargo,
lo que trasciende es que en esta vivienda la Marina y el Ejército se habrían encontrado con un túnel. A partir de ese momento, Adela, siguen los operativos y posteriormente se da a conocer que hay otras 2 detenciones. Siguen los operativos, pero ahora hacia la zona de Culiacancito, que es totalmente opuesta a donde estaban anteriormente en Tierra Blanca, y trasciende ya a lo largo de la noche, que fue bastante larga para la gente de Culiacán, porque no pararon los helicópteros incluso en la madrugada, la detención de otros 2 personajes. Uno de ellos, conocido con el alias del 200, que es Kevin Alonso, y Kevin Alonso torna importancia por 2 puntos. Bueno, primero, que era el encargado de la seguridad propia de Iván Archibaldo Guzmán, que esto pues alimenta estas sospechas de que podría haberse encontrado con él ayer en medio de estos operativos. Pero además, el 200, Kevin Alonso, se encargaba, según la propia información del gobierno y lo que ha trascendido, tenía el permiso para extorsionar y para cometer asesinatos en caso de ser necesario. Así lo manejó el gobierno. ¿Y por qué menciono el tema de las extorsiones? Porque aunque oficialmente el tema de cobro de piso no se ha manejado abiertamente en Culiacán, hay algunos negocios que estaban cerrando y que hacían top secret, iban y decían, es que me están queriendo cobrar piso. Hablo de mini supers, hablo de algunos restaurantes. Sin embargo, no hubo ninguna denuncia al respecto, pero grandes grupos de restaurantes estaban ya cerrando, y había, además de la sospecha, pues el temor de la población, porque el secuestro virtual también se disparó en los últimos meses en medio de esta guerra de la chapiza. Entonces, este personaje, el 200, no solamente coordinaba la seguridad de Iván Archibaldo, también gestionaba las armas para el grupo conocido como Los Chimales, que tornó popularidad especialmente en la zona centro de Sinaloa, de Nabolato y de Culiacán, y a él lo encontraron o lo detuvieron junto a su tío. No hay mucho detalle exactamente de cómo ocurrió, pero después de la detención de estos personajes, todavía siguió el operativo, todavía hasta hace un momento se escuchaban los helicópteros, y hoy no hay clases. Hoy el gobierno notificó que serían virtuales, sin embargo ya la población desde ayer había decidido no llevar a sus hijos a la escuela, y nos mantenemos, Adela, pues digamos en una zona de alerta de lo que pudiera ocurrir en las próximas horas. Creo que no se había presentado un operativo de tal dimensiones, deseado desde el Chapo Guzmán, desde la captura del Chapo Guzmán, pero no fue tan impactante o tan mediático como lo que se dio en las últimas horas. Te agradezco mucho y estamos en contacto y dándole información al público. Muchas gracias, Cindy. Buenos días. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos vamos a enlazar ahora con